Bienvenidos una vez más, en esta ocasión en una propuesta distinta, algo diferente. Acompañados de un café, tenemos esta propuesta que es Café Conference. La idea es, en primera medida, charlar acerca de lo que está sucediendo hoy en el mundo de las aplicaciones, los negocios digitales, el diseño, la innovación, todo lo que implica el desarrollo de los negocios utilizando Internet como plataforma. En esta oportunidad nos acompaña, por un lado, Camila López y Andrés Rubacha. Andrés, experto en tecnología. Él se encarga actualmente dentro de todo lo que es el proceso de integraciones e implementaciones de todo tipo de plataformas. Se especializó durante muchísimos años en áreas de e-commerce. Sin embargo, también trabaja sobre plataformas de CRMs, plataformas de omnicanalidad, podríamos decirlo, en los que tenemos el mundo del chat online y demás, y bueno, todo tipo de aplicaciones. Podemos decir que sos un experto en aplicaciones. Y por otro lado tenemos a Camila. Camila es responsable de marketing en Managit, con un background y una historia muy amplia en el mundo de lo que es el diseño. ¿De acuerdo? De hecho, si hoy entran en managit.com, ahí pueden ver parte de su trabajo. Así que hoy vamos a hablar respecto del mundo de diseño, de tecnología. Y el objetivo es poder brindarles un poco de información de cómo nosotros, cuál es nuestra mirada acerca de el futuro en el mundo de los negocios digitales, en el desarrollo de los activos digitales. Así que bueno, me gustaría, como un gran primer tema para desarrollar, es el rol del diseñador en los proyectos digitales. A mi manera de ver las cosas, como todo proyecto digital pasa a través de una pantalla, ya sea grande o pequeña, tema no menor a tener en cuenta, la gran pregunta en este caso, y ya vamos al hueso, ¿cuál es el rol del diseñador en los proyectos digitales? Bueno, hola Andrés, hola Zona, un placer primero enorme compartir este ratito de intercambio con ustedes. Bueno, antes que nada de ir a esa pregunta, déjame contarte que, bueno, como vos ya me comentaste, ¿no? A todo el público presente, yo soy diseñadora gráfica y en este momento, o sea, si bien estuve trabajando en agencias y en departamentos de diseño web, actualmente en Management me desarrollo y me desempeño, estoy más enfocada en lo que es el departamento de marketing. Por lo cual, esto me permite tener una mirada un poco más macro a nivel negocios y por eso quiero y voy a tratar de trasladárselos en esta charla. Cuando hablamos del rol del diseñador, a mí me gustaría, creo que es primordial que él tome un rol activo. ¿Y cómo tomar ese rol activo, no? Primero que nada, el diseñador debe hacer las preguntas correctas. Para esto apliquemos el método socrático, el arte de preguntar, de hacer buenas preguntas. En mi experiencia, son muchas las veces en que un cliente aparece con una necesidad, quizás ya viene con algo desarrollado, y cuando nos los comenta y empieza a contarlo, comenzamos a hacerles preguntas y a medida que vamos haciendo esas preguntas y vamos desmenuzando bien, quizás muchas veces no necesita lo que él está pensando, entonces saber hacer esas preguntas es lo correcto. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir comprender el proyecto que estamos llevando adelante para afrontarlo de la mejor manera y por otro lado para poder comprender este público objetivo con el que tenemos que tratar. Por otro lado, es muy importante investigar antes de comenzar. Parece una obviedad, pero tendemos muchas veces los diseñadores de inmediato a ir a la computadora, a prototipar, a maquetar, y es importante tener todo un background, hacer justamente a partir de esas preguntas, hacer una investigación para entender un poco más, ¿no? Este público, qué le interpela, qué piensa, dónde está ese público, cómo puedo conectarme mejor. Y en tercera instancia, lo último que te voy a comentar y a contar, que para mí es importante el trabajo multidisciplinario en equipo. Por ejemplo, con Andrés estamos trabajando en equipo y eso hace que optimicemos un montón los tiempos. A veces yo puedo ir con una idea que puede ser genial y no es aplicable y tener una mirada del otro es fundamental. Y en algunas organizaciones el diseñador toma un rol un poco más pasivo,
se trae un brief y se maneja con ese brief y no se sale de ese cuadrado, y me parece que es necesario que empecemos como a tomar otros rangos y estar un poco más tranquilos también a la hora de abordarlo. Entonces, podríamos simplificarlos que hoy el diseño, en este contexto de comunicación, requiere de una instancia de investigación, ¿no? O sea, no se trata de recibo la información, como dijiste recién, ¿no? Recibo información y empiezo a plasmar, a desarrollar, sino que hay un proceso medio, llamémoslo, periodístico de investigación en donde indago y a partir de ahí entiendo cuál es el objetivo del diseño y recién ahí empiezo a trabajar. Tal cual, es necesario para poder pensar, conceptualizar y buscar la mejor manera, ¿no?, de comunicar esa idea. Este paso previo que parece una obviedad y muchas veces nos lo salteamos. Bien. Andrés, vamos con vos unos minutos. Hablemos de Dale. implementar tecnología. O sea, qué desafío. De hecho, creo que en gran medida lo que, o sea, el puesto que hoy te toca tener dentro de la organización, diría que es casi la organización en la que trabajás actualmente, diría que es un puesto clave porque es por lo que nace Managit. La pregunta es, ¿qué significa implementar tecnología y qué tecnologías has implementado? ¿Cuál de pronto considerás que es el rol de ese implementador hoy en cada organización, aunque sea pequeña, un pyme o un emprendedor que tiene que llevar adelante ese proyecto? ¿Cómo lo ves vos ese rol hoy, dado el contexto actual donde las empresas están requiriendo más tecnología? Perfecto. Antes de ir directamente a la pregunta, vamos a hacer una breve introducción de nuestra experiencia desde el lado de Managit en implementaciones. Hemos y seguimos teniendo implementaciones de todo tipo, desde sitios web, desarrollos propios a medida de la necesidad del cliente, tiendas online, integraciones entre diferentes aplicaciones, soluciones y plataformas, siempre para lograr esa trazabilidad de toda la información que van necesitando cada una de las empresas. Tenemos diferentes verticales sobre los cuales operamos, como puede ser el vertical de moda, la parte óptica, vertical de tecnología propiamente dicho, diferentes tipos y modelos de negocios que son los que nos van formando nuestra visión estratégica de a dónde tenemos que poner el foco para seguir adelante en cada uno de los diferentes estadios de que se encuentra un negocio y siempre poder estar un paso más adelante en lo que vamos a ir necesitando en el corto o mediano plazo. Yendo a la pregunta puntual, es muy parecido a lo que ocurre actualmente con los diseñadores. Pasa que el perfil de implementador es un perfil bastante técnico en el cual se le envía únicamente documentación con la cual se lleva a cabo integraciones entre diferentes plataformas. Cuando hablamos de integración entre diferentes plataformas, tenemos una plataforma A y una plataforma B en el otro extremo. Tenemos que lograr una conexión para que la información sea enviada en ambos sentidos. Eso es lo más normal. Normalmente se ocurre que es ida y vuelta de información entre ambos sistemas para lograr un resultado esperado. Eso ocurre porque se da un requerimiento y hay que hacer una integración de tal tipo con tal sistema A y tal sistema B. Pueden ser más de uno, pueden ser más de dos, pueden ser varios, pero es un requerimiento específico. El problema ahí es que alguien tiene que estar encargado de hacer una visión un poco más general, entender cuál es la necesidad, saber cuál es el objetivo por el cual se está haciendo esa integración, no solo en hacer la conexión, porque cuando uno se pone desde el foco más amplio de pensar por qué motivo tiene que ocurrir, qué objetivo tiene que ocurrir o qué función está cumpliendo esa integración, es donde nos vamos a poder poner a pensar si se está haciendo desde el punto de vista correcto para no integrar, para no hacer una implementación y después ver que el resultado no es el esperado. Tratar de tener esa trazabilidad de los datos, ponerse en la cabeza de qué tiene que ocurrir y en base a eso ver si la integración o la implementación que estamos llevando a cabo es la ideal. Esto pasa con muchos clientes, vienen que nos dicen tenemos que integrar nuestro CRM con nuestra tienda online. Es un ejemplo súper habitual y la pregunta principal es ¿por qué motivo? Nosotros sabemos por qué lo van a necesitar, por la experiencia y porque nosotros también lo necesitamos.
Pero la realidad es que esas preguntas son los que nos llevan a entender si realmente el cliente está diciendo que necesita eso por su experiencia y su necesidad, o si que escuchó que necesita eso porque alguien le dijo necesitas eso, y eso es algo que quiere hacer porque le interesa, pero le va a generar problemas a futuro porque no tiene cómo contener esa implementación, no tiene cómo después trabajar toda la demanda que eso le va a generar, o no le va a servir más que para un estorbo en el estadio que se encuentra hoy su negocio y su compañía. Entonces, digamos que cuando hablamos de integrar, significa, hay un proceso de indagación de por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer. En el estadio ideal debería ocurrir, correcto. Ok, fantástico. Camila, Sí, suelo acá hablar estoy. mucho cuando doy charlas, cuando hablo constantemente en los medios, y de hecho en el libro ADN Digital, Jonathan Lloydie desarrolla mucho esta parte que es generar valor, ¿no? ¿Cómo generamos valor? La pregunta es, Ujú. con una mirada en el diseño, ¿cómo le generamos valor a nuestro cliente desde el diseño? Bien, qué pregunta. Primero, déjame decirte que estamos en un momento de infotoxicidad, me gusta llamarlo. Desde el siglo XIX se viene, o sea, de forma progresiva, hay una acumulación de informaciones que nos atraviesan en todos los órdenes de nuestra vida, tanto en la vida profesional, en la vida política, en la vida cotidiana, en el entretenimiento. Entonces, en contraste, ¿qué pasa? Tenemos la capacidad humana propia que tenemos nosotros de poder recibir, procesar esa información que es totalmente limitada. Entonces se ve superada por el constante incremento de toda esta información que tenemos disponible. Entonces, el problema no está en esta sobreproducción de información, que a veces termina ocurriendo que terminamos desinformando, sino que en la calidad. Entonces, en consecuencia, estas transformaciones tecnológicas y esta disponibilidad de información hace que algunas comunicaciones lleguen y otras no. Ahí estamos nosotros, cómo generamos valor para que lleguen también nuestras comunicaciones y nuestros mensajes. Entonces, ¿cómo genero valor? Y en el diseño tenemos algo muy claro, que es que una imagen vale más que 1000 palabras. Y nosotros tenemos 3 recursos importantísimos como diseñadores. Uno es el orden semántico, ¿no? Es decir, contenidos que están preestablecidos, busquemos la mejor manera de organizar esa información y de que sea más legible. No tiene que ver con la legibilidad, con las tipologías de información, sino en un orden semántico. Otro eje que es importantísimo tratar es la creatividad en cuanto al valor de la imagen, utilizar los recursos retóricos, ¿no? En una imagen para lograr conmover, connotar, conectar, dar valor. Seamos honestos con nuestro público objetivo, saber lo que siente, qué es lo que le interpela, como dije anteriormente, cómo conectar. Y en última instancia, y no es menor, es el tema de la legibilidad. Ahora sí, déjame decirte que las tipologías de información es necesario que las utilicemos correctamente. Yo tengo un claro ejemplo de que esto puede llegar a traer un montón de problemas. Un cliente Camila, una vez... para quienes andamos de pie, ¿qué es la tipología de la información? Bien, se me refiero a la arquitectura de información, cómo está dispuesta en una pieza digital, por así decirlo, por ejemplo, qué es lo que vemos primero cuando vemos esa pieza, es el título, es la imagen, dependiendo, ¿no? Qué es lo que nosotros queremos que se vea primero. Acá entonces, por ejemplo, traigo este ejemplo para que quede bien claro. Por ejemplo, te estaba por contar que un cliente una vez trajo una landing page que no estaba generando conversiones, en la cual había una imagen que tenía mucha retórica, era despampanante, súper creativa, hablaba por sí sola, estaba acompañada de un titular que era súper ancla y tendría que funcionar, pero el problema estaba en que el llamado a la acción no se visualizaba porque estaba inmerso dentro de esta imagen, por lo cual
el mensaje terminaba por romperse. Así que hay que tener mucho cuidado con el tema de la legibilidad y de las tipologías también de información. O sea que en definitiva, la forma en que el diseño le agrega valor al cliente está en el call to action, vamos a decirlo así, en el llamado a la acción, en lo que quiero que el usuario haga. O sea, yo voy a decir, cuando un usuario ve esta pieza o entra en esta landing o recibe este email, el usuario quiero que haga esto, una acción determinada. Con lo cual, desde la perspectiva de diseño, vos debes orientar el diseño lo mejor posible para simplificarle la vida al usuario, y si el usuario tiene que hacer clic en un lugar, que sea claro dónde tiene que hacer clic y no que ande investigando con el mouse a ver dónde está el hipervínculo, ¿no? ¿Es completamente, completamente. Hagamos diseños que sean fáciles de leer, o sea, facilitemos leer la vida, ¿no?, a las personas, que es por ahí, o sea, en esta medida donde estamos atravesados de tanta sobreinformación y donde uno tiene que empezar a filtrar, ¿no?, qué contenido ver y qué no, cuanto más claro sea el mensaje, el valor va a estar ahí agregado en este momento donde se juega mucho con el límite, ¿no?, de esa información. Perfecto. Andrés, vamos con vos un minuto y hablemos acerca de adaptarse al cambio. O sea, adaptarse al cambio muchas veces implica cambiar una tecnología o implica agregar una tecnología. Ahora, la pregunta es, ¿cómo accedo a qué tecnología? ¿Cuál es la más conveniente? ¿De dónde saco la información? ¿Y qué implica para vos adaptarse al cambio? Perfecto. Primero que nada, el adaptarse al cambio surge de la necesidad de resolver alguna problemática que está ocurriendo. Uno no busca adaptarse a un cambio que no está ocurriendo, sino una vez que detectamos alguna problemática o alguna mejora que queremos llevar a cabo, es cuando tenemos que tomar la decisión de, ok, nos tenemos que adaptar al cambio que está ocurriendo tanto en nuestra compañía de forma interna como externo, como puede ser el contexto económico o pueden ser diferentes posiciones que estén jugando los competidores directos en el mercado. Ante esto, lo primero que tenemos que identificar, después de saber que necesitamos adaptarnos a un cambio que está ocurriendo o que es inminente que ocurra, tenemos que identificar en qué ámbito nos tenemos que adaptar. ¿Es un ámbito tecnológico? ¿Es un ámbito comunicacional? ¿O son un mix de diferentes ámbitos sobre los cuales tenemos que adaptarnos? Yendo a la parte tecnológica, principalmente es detectar cuál es la problemática, qué tenemos que resolver y cuáles son las prioridades que necesitamos tener en cuenta al momento de esa resolución. Cuando nosotros salimos a buscar hacer un cambio en un sistema, no solo nos tiene que resolver este sistema, la siguiente etapa de cambio que tenemos que cubrir, la problemática que tenemos actualmente, sino que ese sistema nos tiene que proveer una solución a futuro en cuanto a lo que vamos a necesitar tanto en el cortísimo plazo como en el mediano plazo, porque si no trabajamos en eso, vamos a estar constantemente migrando, cambiando de sistemas, buscando diferentes sistemas que nos vayan solucionando la problemática y termina siendo un parche puesto arriba de otro que no termina resolviendo un problema de fondo, y esto es algo que vemos constantemente en empresas. Se contactan con nosotros, sí. Lo que veo entonces, juntando a las dos cosas, ¿no? O sea, el uso de la tecnología por un lado, el proceso de la comunicación y el diseño por el otro, entiendo que hay un primer desafío hoy en la empresa pyme, en el emprendedor, o sea, o en el empresario que se está enfrentando a este proceso, que es frenar a pensar, es frenar a mirar qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, cuál es el proceso que tengo actualmente y puedo mejorar el proceso que tengo actualmente. O sea, como dijo Camila en alguna oportunidad, creo que hacerse algunas preguntas es clave para identificar, uno, las tecnologías correctas, las implementaciones o integraciones que necesite, lo que quiero comunicar en función al objetivo y cómo el diseño me va a colaborar a ese objetivo, ¿no? O sea, en definitiva, creo que hoy la problemática de muchos está en que ante este correr, ¿no? O sea, el hacer,
nos lleva a no pensar, a no cambiar o incluso a hacer cambios erróneos o a contratar tecnologías, porque es muy habitual que suceden casos como implementar tecnologías súper robustas y utilizar un 2% de la tecnología, o Esto en es otras súper. ocasiones, contratar una tecnología que es muy pequeña para algo muy grande y estoy implementando algo que no voy a llegar dentro de 6 meses o un año y lo voy a tener que implementar con todo lo que eso implica. Cuando muchas veces una tecnología, al igual que en el mundo del diseño, hay muchas personas que interactúan con eso. Y aplicar cambios implica no solamente una problemática de resistencia, sino también la problemática de costos dentro de la compañía y la adopción que genera en el equipo, en el cliente interno o externo también, ¿no? Correcto. Por eso es que, suma lo que vos estabas ahí aportando, por eso es que siempre tratamos de pensar y ponernos en el foco de análisis al principio, porque si no termina ocurriendo de que no termina siendo la decisión que nos va a permitir escalabilidad, que es lo más importante en todo lo que es la parte digital. Lo que tenemos hoy nos tiene que servir para el mediano plazo. No podemos tener algo que nos vaya a quedar chico en 3 meses, porque son tiempos, esfuerzos, tiempo de aprendizaje de un equipo, seguramente. O también otra problemática que es muy común en el ámbito pyme, agencias que van siendo parte de las soluciones que esas pymes van contratando en diferentes líneas temporales y siempre les van poniendo la solución que para ellos les es más conveniente en tiempos y costos y el conocimiento que ellos tengan como agencia para ofrecerle a esta pyme. Y después termina siendo que tienen un sistema acá, otra parte en otro lado, y terminas teniendo un conjunto de 10 aplicaciones en vez de resolver el problema desde raíz y ir por una herramienta que tenga todo eso. Por eso siempre es tan importante el análisis. Genial, Andrés, muchísimas gracias. Nos acercamos ya a los últimos minutos y me gustaría saber, Camila, hacia dónde vamos en términos de cuáles son las tendencias, hacia dónde vos estás mirando, ojo, con una visión desde tu lugar de trabajo, desde los procesos con los cuales vos te capacitás, con las tecnologías que vos usás, con los trabajos que vos compartís con tus clientes. ¿Hacia dónde consideras que va el diseño y la comunicación? Y hago estas Bien. observaciones para entender que no estamos hablando de futurismo y esto no es un evento de innovación y hablamos de lo que va a pasar en el 2050, sino que estamos en un marco de realidad, de empresas y pymes que están trabajando hoy, y es la visión que vos, Camila, en un área de marketing y con una fuerte orientación en el diseño, podés ver como tendencia. Esa es la Totalmente. respuesta a la cual quiero acceder. Totalmente. Bueno, te cuento un poco cómo lo voy a abordar. O sea, es una visión personal a la que estoy convencida y adhiero. Por empezar, es indiscutible, ¿no? Como ustedes están diciendo, el avance de la tecnología, ya estamos en medio de la transformación digital, que se va a seguir transformando, valga la redundancia. Y en el medio estamos también, bueno, acá los diseñadores, en donde, ¿qué pasa? Estamos atravesados por esa tecnología donde surgen un montón de aplicaciones con gran cantidad de filtros, donde parece que todo el mundo puede utilizarlo y se puede convertir en un diseñador express. Entonces, bajo ese concepto, la pregunta sería cómo se posiciona el diseño o hacia dónde vamos, ¿no? Que tiene que ver también un poco con este valor agregado que veníamos hablando antes. Entonces, a nivel tendencia o como yo veo el diseño bajo mis ojos, el diseño a nivel interno en una organización, empresa, marca, la clave del futuro para mí está en formar puentes, en lazos que sean fuertes. Solo, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Trabajar de forma colaborativa. Eso hace que nos enriquezca nuestros proyectos, también aumenta nuestra capacidad de empatía, de certeza, nos hace más honestos también un poco con nuestro trabajo, ¿no? Por otro lado, a nivel externo, como marcas, nos hace más creíbles si trabajamos de forma transparente, ¿sí? Esto de hacer partícipe de nuestros procesos a nuestra audiencia. Y acá voy a citar a Seth Godin,
en un libro, Esto es Marketing, que me lo regaló una gran amiga, André, el cual nos habla sobre tribu y liderazgo, que nos dice que la manipulación mata a la tribu y la importancia, ¿no?, de tener intereses compartidos, objetivos claros, también como para ser honestos, vuelvo a lo mismo, ¿no? Ser honestos con nosotros mismos. Esto llevado al diseño, llevado al marketing, sería como un hacer cultura. Para mí, ahí está el futuro y la gran diferencia que podemos marcar. Excelente. Bueno, me encantó la respuesta porque ante la pregunta cualquiera podría esperarse que vos hablaras de diseños, técnicas, sistemas y cosas, pero no, trajiste, creo que los 3 puntos que tocaste hablan de lo humano. Habla de la vinculación, del trabajo en equipo, de involucrar a la gente, de la co-creación del diseño. Y ojo, cuando estamos hablando de diseño, muchas veces no queremos remitirnos a entender que es una gráfica, sino que el diseño está también en la definición de un proceso. Y un proceso te define incluso una implementación, una integración. O sea que, ojo, porque acá tenemos 2 personas que están muy involucradas y no es casualidad que ellos estén en esta reunión, ¿sí? Correcto. Andy, hablemos de actualidad de tecnología. O sea, alguien, el que anda de a pie, el emprendedor que dice, no estoy entendiendo lo que está pasando, sé que algo está pasando, pero a partir de lo que acabo de escuchar que dijo Andrés, necesito empezar a entender y a mirar y actualizarme. ¿Cómo lo hace? ¿Dónde va? ¿A quién escucha? Perfecto. ¿Dónde mira? ¿Qué hace? La realidad es que hoy en día contamos con un acceso muy simple a la información. Es fácil hoy en día capacitarse y tener conocimiento básico y avanzado cuando uno lo desea en diferentes ámbitos de tecnología, como también en cualquier ámbito de negocio, a partir de los medios que tenemos, como puede ser YouTube, como pueden ser blogs, siempre la lectura de algún libro, escuchar un podcast, formar parte de alguna comunidad en la cual uno va tomando el conocimiento de otro, es siempre la mejor forma. La realidad es que mucha gente tiene la visión de tecnología es algo técnico, difícil, no es para mí, y la realidad es que hay diferentes áreas dentro de tecnología, tienen perfiles mucho más técnicos y tienen perfiles que se ocupan de entender las conexiones, entender las lógicas, y ahí, como vos bien decías, Jonathan, armar el diseño de lo que va a ser un sistema o el diseño que tiene que ocurrir en un flujo o en un proceso entre sistemas. Siempre la realidad es que hoy tenemos la información a nuestra mano a cuestión de una búsqueda en algún buscador, en YouTube, donde queramos, o la realidad es que también hay muchas empresas, como lo somos nosotros, que ofrecemos diagnósticos gratuitos, más que nada para ayudar y orientar a ese emprendedor, a esa pyme o a esa persona que quiere arrancar un negocio, que no sabe por dónde empezar y que necesita una mano, una ayuda, porque la realidad es que hay muchísima oferta de aplicaciones, soluciones y herramientas en el mercado, pero uno tiene que saber poner el foco en diferentes puntos para detectar cuál es la correcta para cada momento en el cual una empresa o un emprendimiento o una persona se encuentra. No sé si responde completamente tu pregunta o si hay algo más que se pueda agregar. Responde totalmente la pregunta y en definitiva escuchándote, hago la observación que la información está disponible en cualquier lado, pero entiendo que antes de salir a buscarla tengo que entender qué es lo que tengo que salir a buscar. Y antes de saber qué es lo que tengo que salir a buscar, tengo que frenar, mirar a mi alrededor, ¿sí? Entender el problema real y ahí después puedo ir a buscar información. Pero correcto. Y otro detalle no menor y muy importante es la capacitación, la actualización. De nuevo, o sea, siéntanse satisfechos y contentos de los que están acá presentes, los que hayan podido acceder diferido en este evento, de participar de estas cosas, porque de estos pequeños espacios es donde se llevan una pastillita que es información que se va complementando, ¿no? Como
como su gran conferencia de Steve Jobs en Stanford, o sea, los puntos se alinean al final del camino. Entonces, capaz que hoy de este lugar te llevaste un pedacito de información que se termina complementando con más información que vas ganando a lo largo del tiempo, y eso en definitiva es lo que te va a permitir actualizarte y poder cambiar y definir hacia dónde vas. Para Correcto. cerrar, un minuto te cada sumo uno y con esto... una última cosa, Dale. es cuando hablamos de adaptarse al cambio, no es únicamente entre plataformas, entre sistemas, sino que es también nosotros al conocimiento. Nosotros probablemente la gran mayoría de las soluciones y aplicaciones y herramientas que conocemos y implementamos hoy en día, hace 3, 4 años no las conocíamos o no las utilizábamos, y ese cambio nos ayudó a nosotros también, nos llevó inevitablemente a seguir capacitándonos. Cuando nosotros implementamos un sistema, una plataforma de alguna compañía, nosotros no nacemos sabiendo cómo se hace ese proceso. Nosotros nos capacitamos, obtenemos información, nos leemos documentación, hacemos preguntas, nos cuestionamos a nosotros mismos y tratamos de ponernos en esa lógica para después poder hacernos de nuevo todas esas preguntas, entender qué es necesario y seguir capacitándonos hasta entender la complejidad de lo que necesitamos y tener una noción del todo para poder llevarlo a cabo. Buenísimo. Bueno, como yo siempre suelo decir, la única diferencia entre nosotros y ustedes es simplemente el camino recorrido, nada más. Y en más de una ocasión también se los dije, muchas veces una conversación de 5 minutos puede simplificarte meses e incluso hasta veces años de andar investigando, andar fallando. Tal vez alguien que ya recorrió el camino se le puede preguntar y podemos acceder rápidamente a una respuesta a la respuesta justa, vamos a decirlo así. Para cerrar, acá lo abro a que pimponeen, o sea, de nuevo, y haciendo honor al título de esta primera charla, consejos para diseñar activos digitales. Y acá definamos rápidamente un activo digital. Creo que muchos de ustedes seguramente si están trabajando en empresas o en emprendimientos, están queriendo crecer o proyectar, saben que los activos dentro de una organización son los que le permiten ganar plata. O sea, en palabras de Robert Kiyosaki, un activo es todo lo que te permite meter dinero a tu bolsillo, mientras un pasivo es todo lo que saque dinero de tu bolsillo. Con lo cual entendemos, por lo tanto, que los activos digitales es el conjunto de herramientas, plataformas y sistemas que te permiten ganar plata. Ahora, para diseñar esos activos digitales, ¿qué nos pueden recomendar? Ahí Bien. voy a un segundo, Cami, te robo. Dale, Voy a dale. citar algo que dijo Camila al principio. Ay, ¿yo? ¿Qué dije? Sí, vos misma. La realidad es que en nuestra dinámica de trabajo ocurre de forma diaria la conexión entre el área de diseño y el área de tecnología. Eso es lo que también nos lleva a lograr esa conexión, que es la pregunta que vos nos estás haciendo. Nosotros la forma en la que nosotros sorteamos cada uno de esos obstáculos para llegar a la mejor forma de resolverlos y avanzar en cuanto a lo que necesitamos para seguir subiendo dentro de las etapas que se nos van planteando como empresa, es esa conexión y ese trabajo en conjunto diariamente, porque son puntos de vista completamente diferentes que van a llevar a la mejor forma de trabajar esos activos digitales. Ahí, Cami, te dejo que sigas. Bien, vos. no, estoy totalmente de acuerdo de esto de trabajar multidisciplinariamente, me parece que es esencial. Y por otro lado, desde mi área, ¿no? Desde el lado de diseño, lo que les puedo decir es que pensemos estos activos digitales como una totalidad, ¿no? No pensarlos por separado, porque nosotros necesitamos generar una coherencia comunicacional, ¿no? Como empezar, como un gran sistema de comunicación llevado a los sistemas, a los activos digitales, ¿sí? Yo esto obviamente lo estoy hablando para diseñadores, entonces quizás bajárselos a ustedes. Les puedo decir que, por ejemplo, si tenemos una imagen, una landing page, un sitio web, un email marketing, deberían tener una coherencia visual, ya sea de comunicacionalmente, las formas, la estética, que den cuenta que pertenecen todos a una misma marca. Eso, ese tratamiento visual y comunicacional debería ser en todos por igual. Y un último consejo, que ya estamos medios pasados de tiempo, que adhiero a algo que anteriormente, Andy, vos nombraste, que es esto de aceptar los cambios, ¿no? La transformación digital llegó y está en constante crecimiento y transformación.
Entonces, busquemos, sigamos actualizados. Eso me parece primordial. Bueno, ¿no? Chicos, muchísimas gracias por el tiempo. No los vi tomando café, pero creo que a medida que avancemos No se queda van a ir café. aflojando un poco más. Sí, acá está. Dale. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado de la pantalla por compartir este espacio con nosotros. Y bueno, esto es un primer capítulo y seguramente vamos a seguir hablando de esto. Así que, por supuesto, si hasta el momento... Acá vienen los 2 pedidos típicos de cualquier video. Punto número 1, denle el like a este video. Esto va a permitir de pronto a otras personas que están buscando información respecto de la tecnología, el diseño y la información, encuentren este video y se lleven un poco de información. Y por supuesto, si no están suscritos al canal, denle al botoncito rojo para enterarse también a partir de la plataforma de YouTube cuando vamos a tener un nuevo video. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en un próximo video. Gracias a todos. Saludos.